¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmundos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Antes de continuar, debo hacer una advertencia. Lamentablemente, estos pecados que verás a continuación son cometidos a menudo por individuos e incluso normalizados por la sociedad moderna. Pero la Biblia es clara cuando habla de la sexualidad humana. Dios creó el sexo como una bendición en el matrimonio, pero Él ha establecido claramente límites en las Escrituras, y exceder estos límites nos coloca en la esfera del pecado sexual, con consecuencias devastadoras. Veamos cuáles son estos pecados. Pecado número 1. La homosexualidad. Como seguidores de Cristo, debemos tomar este tema en serio. Nuestra fe se basa en la verdad de la palabra de Dios, que no permite la relativización cuando se trata del pecado. En Levítico 18, versículo 22, encontramos una declaración explícita contra la práctica homosexual en el Antiguo Testamento. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. En Levítico 20, versículo 13, se reafirma la ley. Si un hombre se acuesta con varón como con mujer, ambos cometen abominación. Seguramente los matarán. Su sangre caerá sobre ellos. En el Nuevo Testamento, Pablo analiza las consecuencias de la idolatría en Romanos 1, versículos 26-27, mostrando cómo conduce a prácticas sexuales antinaturales. Independientemente del contexto cultural o histórico, la homosexualidad se considera contraria a las enseñanzas divinas sobre las relaciones. Sin embargo, existe la posibilidad de arrepentimiento y cambio para todos, como menciona Pablo en 1 Corintios 6:11. Como iglesia, debemos mostrar amor, guiar y apoyar a quienes buscan vivir según los principios de Dios, independientemente de su origen. Pecado número 2. La prostitución. Este problema profundamente arraigado en la estructura de la humanidad es uno de esos temas que la Biblia aborda con implacable claridad y a veces con una intensidad casi inquietante. En sus páginas encontramos narrativas que no solo condenan la práctica, sino que también pintan un cuadro vívido de las dolorosas consecuencias que conlleva. En Proverbios 5:3-20 se nos advierte en lenguaje ardiente contra el atractivo de la prostitución. De la boca de la mujer extraña sale miel, y su sabor es más dulce que el del aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, dice el texto, evocando la imagen de un dulce néctar que esconde un veneno mortal. Es una advertencia, no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros, sobre los peligros de ceder a los deseos carnales sin discernimiento. En 1 Corintios 6:15-16 hay un pasaje que no deja lugar a ambigüedades, donde dice claramente que nuestros cuerpos no son solo instrumentos de placer, sino templos sagrados, destinados a la comunión con Dios. Sin embargo, cuando consideramos la cuestión de la prostitución a la luz de la Biblia, no podemos evitar conmovernos, movidos por la urgencia de resistir las tentaciones que nos rodean, movidos por la compasión por quienes sucumbieron a su abrazo fatal, y movidos por la esperanza de una vida transformada por la verdad y la luz. Pecado número 3. Violación. El tema de la violación es uno de los temas más oscuros y desgarradores que aborda la Biblia, ya que confronta directamente la brutalidad del pecado y el dolor insoportable que inflige a sus víctimas. En las páginas de la Biblia encontramos historias que hacen eco del grito silencioso de quienes fueron violadas y de las palabras divinas que condenan con vehemencia tal atrocidad. En Deuteronomio 22, 25, 27, nos enfrentamos a una legislación divina que no solo reconoce la gravedad de la violación, sino que también exige justicia despiadada hacia el violador. Pero si un hombre encuentra a una joven desposada en el campo, y la obliga y se acuesta con ella, entonces solo morirá el hombre que se acostó con ella, pero no le harás nada a la joven. No hay en él ningún pecado digno de muerte. Por tanto, como un hombre se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso.
porque la encontró en el campo. La joven desposada gritó, y no hubo quien la rescatara. Estas palabras no podrían ser más claras en su condena de la violación y la protección de la víctima. Nos confrontan con la crueldad del pecado y nos instan a actuar en defensa de los oprimidos, a buscar justicia para aquellos que han sido violados. También está el conmovedor relato de Tamar y Amnón, en 2 de Samuel 13, versículos 11 al 14, una historia que nos conmueve profundamente por su brutalidad y traición. Amnón, consumido por su enfermiza lujuria, viola a su propia media hermana sin darse cuenta del sufrimiento que le inflige, pero cuando ella se acercó a él la agarró y le dijo, «Ven y acuéstate conmigo, hermana mía». Entonces ella le dijo, «No, hermano mío, no me fuerces, porque así no se hace. En Israel, no hagas esta tontería. Y yo, ¿a dónde llevaré mi vergüenza? Y tú entonces serías como uno de los malvados de Israel». Quería escucharla. Él la forzó y se acostó con ella. En esta historia, enfrentamos no solo el horror de la violación, sino también la traición y destrucción que trae a quienes la violan. Sentimos la agonía de Tamar, su voz suplicante, sus lágrimas derramadas en vano. Pecado número 4. El incesto. Si te preguntas qué es el incesto, aquí te dejamos una breve explicación. El incesto es cuando hay relaciones sexuales entre parientes cercanos, es decir, entre personas de una misma familia. El incesto, ese profundo tabú que desafía los límites de lo moralmente aceptable, es un tema que la Biblia aborda con una claridad inquebrantable y una gravedad que resuena a través de los siglos. En sus páginas sagradas encontramos no solo la prohibición explícita de estas prácticas, sino también dolorosos relatos que revelan las devastadoras consecuencias del incesto. En Levítico 18:6-18, encontramos una lista detallada de prohibiciones divinas contra el incesto. El texto no deja lugar a dudas ni a interpretaciones ambiguas, delineando claramente relaciones consideradas incestuosas a los ojos de Dios. Ninguno de vosotros se acercará a ninguno de los parientes de vuestra carne para revelar vuestra desnudez. Yo soy el Señor, declara el pasaje. Estas palabras no solo establecen un estándar ético para el pueblo de Israel, sino que también transmiten una verdad profunda sobre el valor de la familia y la integridad moral. Nos confrontan con la realidad de que las relaciones incestuosas profanan no solo los cuerpos involucrados, sino también la santidad de la familia misma. Pecado número 5, y quizás el peor de todos, el adulterio. El adulterio, esa traición dolorosa que rompe los vínculos sagrados del matrimonio, es uno de los pecados más graves y dolorosos que condena la Biblia. Es una transgresión que no solo viola los votos hechos ante Dios, sino que también destruye la confianza, integridad y dignidad de quienes están involucrados. En las páginas de las Escrituras encontramos una condena rotunda y una advertencia conmovedora sobre las devastadoras consecuencias del adulterio. En Éxodo 20:14, encontramos una de las leyes más fundamentales de la moralidad sexual: no cometerás adulterio. Estas dos sencillas palabras tienen un significado abrumador, ya que resumen la santidad y la fidelidad que Dios requiere en todas las relaciones humanas, especialmente en el matrimonio. Nos confrontan con la realidad de que el adulterio no es solo un abuso de confianza entre una pareja, sino también una rebelión contra Dios mismo, quien instituyó el matrimonio como una unión sagrada. Y luego están también las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, donde va más allá y nos dice en Mateo 5:27-28, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Os digo que cualquiera que tienta a una mujer a codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Con esta afirmación, Jesús amplía la comprensión del adulterio, revelando que no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino también de deseos e intenciones del corazón. El adulterio destruye familias. Su gravedad y consecuencias son devastadoras. Cualquiera que experimente este pecado siente la angustia de la traición, el dolor de la desilusión y la urgencia de la restauración y el perdón. En este universo de pecados sexuales aborrecidos en las Escrituras, ya sea el horror de la violación, la dolorosa traición del adulterio, los actos de los homosexuales, la perversidad del incesto o la seducción de la prostitución,
nos enfrentamos a la urgencia de elegir el camino de la justicia y santidad. Cada historia, cada pasaje, resuena con un poderoso grito para que elijamos el bien sobre el mal y la pureza sobre la depravación. Te invito a reflexionar sobre estas profundas verdades y te pregunto, ¿alguna vez has cometido alguno de estos pecados? ¿Conoces a alguien que haya cometido esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y qué piensas de estos pecados? ¿Está de acuerdo? Deje su me gusta y suscríbase al canal, donde buscamos explorar las cuestiones más desafiantes de la fe y la moral humana. Que Dios te bendiga y te libre de todos los pecados.